Bueno, la interpretación de los test de laboratorio es importante tener en cuenta que no depende exclusivamente de las características analíticas de los test. Por supuesto que las características de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, negativo y positivo son importantes, pero hay otras dos cosas que son muy importantes. Una es la toma de la muestra y el tipo de muestra que vamos a estudiar, y el otro es en qué tipo de paciente vamos a utilizar el test. Y la interpretación debe ser mancomunada con los conceptos clínicos, epidemiológicos del paciente y las características del test. En base a esto, los test de biología molecular de detección del genoma viral son útiles para el diagnóstico de la primoinfección, como ya lo hemos comentado, y también sirven, y esto es muy importante, como seguimiento del paciente, para evaluar cuando el paciente deja de excretar virus por el tracto respiratorio. Esto en promedio se supone que es aproximadamente a los 14 días, pero en algunos pacientes y en algunos trabajos se ha demostrado que esto puede perdurar durante largo tiempo. Con respecto a la muestra, es importante, debemos considerar que la muestra elegida para el tracto respiratorio es el hisopado nasofaringio, y es la muestra de elección en general, pero hay un detalle que se ha visto que en pacientes con enfermedad severa o con neumonía grave, estas muestras pueden dar resultados falsos negativos en las técnicas de PCR en tiempo real. Por lo tanto, lo recomendable es que si existe una alta sospecha de COVID, ya sea por haber tenido contacto, por los cuadros clínicos, etc., y el paciente está en un cuadro severo o tiene un cuadro del tracto respiratorio inferior, lo recomendable ante un hisopado nasofaringio negativo y alta sospecha es repetir el test con una muestra del tracto respiratorio inferior, que puede ser esputo, aspirado traqueal, aspirado bronquial, lavado bronquial, etc., dependiendo de la situación del paciente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Posteriormente, los test, digamos, de detección del virus para evaluar la excreción viral, y con 2 PCRs negativas se considera que el paciente ya está recuperado de su infección y puede de alguna forma salir de su cuarentena o salir y no contagiar a otros pacientes. Esto con respecto a los test de detección directa. Comentamos que había los test rápidos. Los test rápidos básicamente, insisto, es para situaciones graves y en pacientes que van a ser hospitalizados y quieren un resultado en poco tiempo. Y después tenemos los test serológicos. Nuevamente, la detección de anticuerpos, IgG y IgM. ¿Cómo funciona esto? Desde el momento de la primoinfección, los anticuerpos IgM aparecen aproximadamente en la primera semana, los anticuerpos IgG a partir de la segunda semana aproximadamente, y estos perduran en el tiempo. El rol de estos test, hoy por hoy, insisto, siguen siendo más relacionados a los estudios epidemiológicos que a los estudios de diagnóstico. Sin embargo, seguramente con el tiempo y a medida que estos test se vayan perfeccionando en su capacidad de detección y en su especificidad, se van a incorporar a la triada diagnóstica, donde van a utilizarse los anticuerpos IgM acompañado a las técnicas moleculares. ¿Por qué? Porque la carga viral, si bien es alta en los primeros 3 a 5 días del momento de la primoinfección, la carga viral en el tracto respiratorio superior, que es el lugar donde el virus se encuentra en mayor cantidad, si bien hay otros compartimentos, como la materia fecal, pero la principal vía de transmisión es el tracto respiratorio, sin ninguna duda, y no se ha encontrado, o se ha encontrado muy baja cantidad de este virus, tanto en sangre como en suero o plasma, y en orina. Como les decía, la muestra del tracto respiratorio es la de mayor carga. Esa carga va bajando con los días y puede ser que si uno testea a un paciente con una PCR en un paciente que ya tiene varios días de evolución, esa PCR tenga menos carga y los resultados puedan dar negativos. Combinarlo eso con la IgM y la IgG puede aumentar la sensibilidad. Esto lo han demostrado los trabajos
para la interpretación en el diagnóstico, si bien todavía esto no es una recomendación completa. Por lo tanto, seguimos con la recomendación de los estudios epidemiológicos, básicamente. Y teniendo siempre en cuenta que estos test pueden tener una sensibilidad que no siempre es del 100% y debemos considerar, y la evaluación del test, la validación del test. No nos olvidemos que todos estos test de los cuales estamos hablando tienen una validación de emergencia. ¿Qué significa una validación de emergencia? Que ha sido probados con una X cantidad de muestras que no es la que se prueba otros test de laboratorio, donde se prueba con mucha cantidad de muestras, con muchos pacientes y hay muchos trabajos. Acá todavía la información, si bien es mucha para 4 meses desde que comenzó esta pandemia, en algunos casos no es suficiente. Y sobre todo no es suficiente cuando queremos utilizar estos test en situaciones que no son las recomendadas. Y esto es algo que quiero dejar claro, que es muy importante. Los test deben ser utilizados en las situaciones recomendadas, no porque uno no lo pueda hacer, por ejemplo, un test de hisopado para que tal persona ingrese, no sé, a un geriátrico o ingrese a tal lugar. Lo puede hacer. Lo que sucede es que no se conoce realmente cuál es la sensibilidad y especificidad de los test en este tipo de situaciones porque no ha sido estudiada. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un test y en qué situación lo utilizamos. Debe ser en las situaciones recomendadas.